Tengan un cordial saludo, estimados estudiantes. Este día vamos a trabajar con alcanos ramificados y con cicloalcanos. Para poder entablar este tema tenemos que hablar un poquito sobre qué es un alcano ramificado. Ya sabemos que un alcano puede estar como una línea recta, puede ser de tipo lineal, pero también puede tener ramificaciones. Estas ramificaciones tienen especial importancia ya que generan una serie de nombres que son un poquito, puede decirse, raros. Y esto hace la distinción entre un isómero y otro. Así es que para entender esto tenemos que saber primeramente cómo nombrarlos, ya que se puede hacer ya sea mediante nombres comunes o también se puede hacer de forma sistemática. Así es que para comenzar vamos a ver un tipo de molécula de las que estamos hablando. La molécula que se presenta acá es una molécula que, como se puede ver, tiene varias ramificaciones. Sin embargo, el nombre común no corresponde a ninguna de esas ramificaciones. Es decir, sí hay una parte que yo la podría tomar como un sec-butil, pero existe otra parte que no tiene un nombre común. Al no tener nombre común, tengo que ocupar una forma sistemática para nombrarlo. El mismo sec-butil que aparece ahí también se podría nombrar de forma sistemática si usted no reconoce el nombre común. Así, existe varias formas de nombrarlo, ya sea mediante nombres comunes, si los tiene, o de la forma sistemática que vamos a aprender en este video. Así es que ya vamos a comenzar con la clase, estamos pendientes. Este día estudiaremos, por ende, la estructura de alcanos un poquito más complejos y cómo sería su nomenclatura para saber diferenciarlos de los alcanos de forma normal. Así también vamos a pasar con la parte de cicloalcanos, que es un tipo especial de alcanos que siempre son de tipo alifático, ya que no poseen dobles enlaces ramificados, pero por su estructura tienen ciertas propiedades especiales, como por ejemplo pueden establecer enantiómeros. Así es que vamos a comenzar hablando de lo que es un sustituyente. Como ya habíamos hablado un poquito, un sustituyente es una parte de la cadena que constituye un isómero de tipo geométrico. Hay ciertos carbonos dentro de una estructura que aparecen afuera de los carbonos que esperaríamos que fuera la línea recta, es decir, que no pertenecen directamente a la cadena, sino que pertenecen a sus cadenas subyacentes, y estas cadenas subyacentes son las que permiten que se generen los isómeros de cadena. Normalmente ese tipo de sustituyentes los vamos a nombrar con la terminación IL, y esto nos va a permitir diferenciarlos de la cadena principal. Sin embargo, cuando la sustituyente tiene una subcadena adicional, es obligatorio, aparte de tener esa terminación IL, encerrada entre paréntesis todos aquellos sustituyentes aledaños al sustituyente principal, y estos pegarlos a la cadena principal mediante un carbono. Así es que el procedimiento tiende a ser un poquito más complejo, ya que estamos hablando de una cadena que tiene una subcadena, y esto me genera nombres un poquito más complejos. Así, por ejemplo, la sustancia que aparece acá es el 5,1,2-dimetilpropil nonano. ¿Cómo sé que se llama de esta forma? Simplemente, lo primero que tengo que hacer es establecer cuál es mi cadena principal para poder saber cuál es la cadena aledaña. La cadena más larga es la cadena lineal, y en el carbono 5 está el primer sustituyente. Si ven, 5 puedo obtenerlo ya sea que empezando de la izquierda o de la derecha. Digamos, empecé de la derecha, de aquí para allá. En el carbono 5 hay un radical que tiene un total de 3 carbonos en su cadena más larga. Esto me impide poder nombrarlo como la misma cadena principal, ya que en la cadena principal tendría un total de 4 carbonos en la cadena más larga, y aquí solo llego a 3. Así es que no puedo simplemente nombrarlo como una cadena principal. Sin embargo, lo tengo que nombrar como una subcadena.
Para nombrarlo como subcadena hago lo siguiente. Primero establezco cuál es la cadena más larga, que perfectamente lo puedo tomar así como aparece ahí o para arriba, no cambiando el resultado. Una vez elegido una cadena como cadena secundaria, lo siguiente es establecer cuáles serían las subcadenas de esa cadena secundaria. En este caso es dos radicales que se llaman metil, uno ubicado en el carbono 1 y otro ubicado en el carbono 2 de la subcadena. Así es que como la cadena principal de la subcadena es de 3 carbonos, esta va a tomar el nombre de propil. Y este propil tiene una característica. En el carbono 1 y en el carbono 2 de la subcadena está depositado dos metiles. Así es que voy a poner 1,2 dimetilpropil. Aquí hay que tener en cuenta algo, que la subcadena siempre se va a empezar a nombrar por el carbono que está vinculado directamente a la cadena principal. Y el carbono, donde está pegado a la cadena principal, no lo voy a tomar como parte de esa subcadena. Es decir, el carbono 1 es ese carbono que he encerrado en círculo. Y de ahí empiezo a contar para lo demás. En el segundo ejemplo, también tengo una cadena que tiene una subcadena. Por donde la vea, la cadena principal siempre me queda más larga en la cadena que está abajo, dándome un radical de esta forma. El radical tendría en total una cadena principal que empieza acá y que termina acá. Si ven, si cuento de aquí para acá, hay 4 carbonos. Si cuento hacia arriba me quedan 3. Por lo tanto no sería lo correcto. Siempre voy a tomar la cadena más larga como principal. Y empezando del carbono donde se pegó a la cadena que es en el carbono 6. Ya teniendo eso en cuenta, me dispongo a ver qué radicales hay. Aquí hay un metil, solo un carbono. Aquí hay otro metil, un carbono también. Otro metil, un carbono. En las posiciones 1 y 2 de la subcadena habrían metiles. El primer carbono entonces estaría en el carbono 1. El segundo carbono estaría en el carbono 2. Y el tercer carbono estaría en el carbono 2 también. En las posiciones 1, 2 y 2 hay 3 metil. Y la cadena principal, que tenía 4 carbonos, se llamaría butano, pero como sigue siendo radical, lo voy a llamar butil. Esta cadena, esto que he puesto acá, lo encierro entre paréntesis y voy a ponerle la ubicación del carbono donde se ancló a la cadena principal, sería el carbono 6. Entonces el nombre ya me quedaría como un 6, 1,2,2 trimetilbutil dodecano. Aquí hay que tener algo en cuenta. Siempre tiene que haber un número por cada sustituyente. Hay 3 metiles, tengo que tener 3 números. No puedo poner 1,2 trimetilbutil simplemente sin poner el otro 2, porque si no me quedo con la duda, ¿dónde estaba el otro metil? Puede haber sido también 1,1,2, entonces ya no sería la misma molécula. Esto me obliga a poner siempre un marcador por cada sustituyente y así nunca me voy a perder. En esta parte también podemos comprobar que existen isómeros, sin embargo lo primero que tengo que hacer es tomar la cadena más larga. Muchas veces uno se tiende a equivocar y por tratar de nombrar todo con sustituyente, una vez se está acostumbrado, uno tiende a obviar las reglas. En este caso, obviamente, la cadena tiene la mayor cantidad de sustituyentes si tomo esto como radicales. Y esto me daría una cadena principal que es la que va desde acá con carbono 1 hasta acá con carbono 10 como cadena principal, dejándome un total de 2 metiles, un etil y un propil, no nombrado como isopropil la parte que parece Y, como secbutil la otra.
siempre tenemos que tener en cuenta que la cadena tiene que nombrarse en función de la cadena principal. Aquí hay un par de moléculas que podemos nombrar. La primera regla, si se acuerdan, siempre tenemos que buscar la cadena más larga. Si hay dos cadenas que comparten igual longitud, tengo que tomar la cadena más ramificada como cadena principal para evitarme dolores de cabeza nombrando subcadenas. Así, por ejemplo, esta molécula que aparece acá se podría tomar la cadena principal de varias formas. Sin embargo, al haber varias formas, ya sea empezando desde acá, por ejemplo, y terminando acá, tendría una cadena principal que tendría un total de 2, 4, 6, 8, 10 carbonos. Sin embargo, esta es una forma de ponerlo. Otra persona puede haber contado también que hay otra forma de que le dan 10. Si empiezo acá y acabo allá mismo, también me quedan 10 carbonos. ¿Cuál de las dos es la correcta? Veamos. Si tomo la que había elegido al principio, me queda un total de dos ramificaciones. Pero si tomo la otra que elegí, me queda un total de una ramificación, dos ramificaciones, tres ramificaciones. La que esté más ramificada es la correcta. Así es que empezamos ahí en el 1 y el otro sería el 10. Y este de acá quedaría descartado como cadena principal, convirtiéndose entonces en una subcadena. ¿Cómo nombro esta subcadena? Si ven, existe una cadena más larga que tiene en total de 4 carbonos y en el carbono número 2 de esa cadena principal existe otra cadena que es una cadena secundaria, y así podría establecer el nombre. En esta otra molécula de acá también tenemos el mismo caso. Tenemos una cadena principal que se puede repetir en la cantidad de numeración. Yo puedo tomar la cadena principal como la cadena más larga que aparece aparentemente acá, teniendo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Esa podría tomarla como cadena principal, pero si se fijan bien, hay otra forma de hacer 12 carbonos. Si yo empiezo ya sea de acá o de acá, también puedo hacer 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. De las dos, ¿cuál es la correcta? Si tomo la cadena más lineal, me queda un total de 1, 2, 3 ramificaciones. Pero si tomo la otra, me queda un total de 1, 2, 3, 4 ramificaciones. Así es que la más ramificada sería la correcta. Dejamos entonces ahí una ramificación. Dejamos acá otra ramificación. Esta sería otra ramificación. Y esta otra ramificación. Este es el carbono 1 y este es el carbono 12. Así es que tenemos un radical en el carbono 2. Tenemos un radical en el carbono 5. Uno en el 6 y otro en el 7. Ahora nombremos cada uno de esos radicales. El del carbono 2 se llamaría simplemente metil. El del carbono 5 tendría dos nombres, uno sistemático y uno IUPAC. Se podría nombrar como metiletil o isopropil. Ahí ustedes deciden cómo lo nombren. En realidad ambos nombres son correctos. Esta cadena más larga que se encuentra acá no se puede nombrar de la misma forma. Se tiene que nombrar sistemática. El carbono 1 es el que pega con el carbono 6. De ahí en el carbono 3 existe ese metil, 3 metil y a un total de 5 carbonos pentil. 3 metil pentil. Y este de acá también tendría un nombre sistemático. Si ven, la cadena más larga, para donde lo vea, siempre tiene 3 carbonos. Voy a tomar cualquiera de esas como principal y después voy a nombrar lo otro como subcadena de la cadena. En este caso la subcadena también tiene una subcadena. Entonces tendrían dos paréntesis, uno dentro del otro. Y eso me permitiría nombrarlo. Así, por ejemplo, como la cadena principal es un propil, en el carbono 1 de ese propil existe un isopropil o metiletil.
entre paréntesis. De ahí en el carbono 2 hay un metil y la cadena principal se llama propil pegado en el carbono 7. Así los nombres quedarían de esta forma. En el primero quedaría un 5, 2-etilbutil, 3,3-dimetil, decano. Y el segundo me quedaría en el carbono 2-metil, en el carbono 5, 1-metiletil, en el carbono 7, 2-metil, 1,1-metiletil, propil. Y en el carbono 6, 3-metilpentil, dodecano. Cuando los alcanos tienen ciclos, la nomenclatura cambia. Existen dos tipos de ciclos, están los monociclos y están los policiclos. Cuando hablamos de monociclos, la nomenclatura tiende a ser un poquito más sencilla. Esto es lo que vamos a tocar ahorita, la parte más sencilla. Ya la parte de policiclos la vamos a tocar un poquito más adelante cuando tengamos una mayor comprensión de la nomenclatura de las sustancias orgánicas. De momento sería demasiado pesado, así es que nos vamos a evitar ahorita ese problema y lo vamos a ver más adelantito. Así para que en este caso tenemos monociclos. Para nombrar un monociclo voy a tomar un criterio para tomar la cadena más larga o cadena principal. Normalmente se puede nombrar de ambas formas. Nada obliga a nombrar de una forma o de otra. Normalmente siempre el ciclo va a ser la cadena principal, a menos que haya una cadena más grande que el ciclo, pasando a ser el ciclo un radical. Pero si existen dos cadenas del mismo tamaño entre el ciclo y una cadena adyacente, normalmente voy a querer tomar el anillo como parte principal. Para nombrar un ciclo tengo que poner primero la palabra ciclo y después definir el número de carbonos. Y anteriormente a esto, como esto sería la cadena principal, se nombra cualquier radical que habría. Por ejemplo, en la molécula que aparece acá, si ven, la parte más grande de la molécula es el ciclo, que sería un ciclo pentano, porque tiene un total de 5 carbonos y el alcano de 5 carbonos se llama pentano. Si solo hubieran 4 se llamaría ciclobutano. En este caso son 5, ciclopentano. Eso me deja un radical de un solo carbono que se llama metil. 1-metilciclopentano o solo metilciclopentano. ¿Por qué? Porque la posición 1 dentro de un ciclo puede ser cualquier carbono del ciclo. No importa por dónde lo tome, siempre le va a quedar el 1. No así en una cadena lineal. En las cadenas lineales 1 es 1, 2 es 2 y el último es el último. Así es que esa es la diferencia básicamente. En este caso tenemos una cadena principal de 4 carbonos y un radical de 3 carbonos. Al tener solo 3 carbonos estoy obligado a nombrar este butano como principal y el ciclo pasaría a ser un radical. Lo que hago es básicamente lo mismo que con los alcanos. Le voy a cambiar la terminación del ciclo propano a ciclo propil. Esa parte del il me asegura de que estoy hablando de un radical, así que el nombre quedaría un poquito modificado. Aquí tenemos otros ciclos, tenemos al etil ciclopentano, también se podría nombrar así. En el caso de que la cadena esté demasiado ramificada, puedo tener dos opciones de nomenclatura, ya que muchas veces al nombrar estas moléculas el nombre queda demasiado complejo, así es que ustedes en realidad tienen que decidir qué toman como principal, si la cadena o el ciclo. Así, por ejemplo, este segundo que aparece acá tendría al ciclohexano como cadena principal, pero si hago eso, el radical se convierte en un radical bastante complejo de 4 carbonos con sustituyentes en el carbono 1 y en el 3. Entonces se llamaría 1,3 dimetil butil ciclohexano. El nombre resulta bastante largo, pero alguien más pudo haberlo nombrado de otra forma y no pasa nada. Como el radical es complejo, voy a tomar la cadena más ramificada como principal, que sería esta que se encuentra acá. Un total de 5 carbonos. En el carbono
2 habría un ciclohexil y en el carbono 4 habría un metil. 2 ciclohexil, 4 metil, pentano. Igualmente se puede hacer acá, sin embargo, como les digo, si el ciclo está demasiado sustituido, no vale la pena pelearse con los radicales dejándolos como principales. En este caso el ciclo tiene dos sustituyentes y el radical es un radical complejo, sí, pero solo quedaría con un sustituyente. Y así es que viendo lo que es más fácil, me quedo con el ciclo como principal. Entonces me queda un metil y un isopropil. Aquí tenemos que ocupar el orden alfabético porque dentro del ciclo la numeración va a variar. Es decir, al estar el ciclo y que cualquier carbono puede ser el carbono 1, tengo que elegir uno de los dos lados y para elegirlo ocupo el orden alfabético. Como la I de iso va antes que la M de metil, este va a ser el carbono 1 y este va a ser el carbono 3. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, aquí hay que nombrar estas sustancias. Voy a nombrar una para que ustedes puedan nombrar el resto. Esta molécula, por ejemplo la de en medio, se podría nombrar de dos formas, una más fácil que la otra. Yo prefiero nombrar la cadena más ramificada como principal y dejar los demás como radical. Entonces el ciclo que estaría ahí se pasaría a llamar ciclo pentil. Ciclo pentil. Y el radical de ahí arriba se llamaría etil. ¿En qué posiciones están los dos? En la posición 4. ¿Por qué 4? Porque si empiezo de aquí a acá, para allá, posición 3, perdón. En la posición 3, si empiezo el del lado más corto, me queda la posición 3. De los del lado más largo, me queda en la posición 4. Así es que la molécula se llamaría 3-ciclopentil, 3-etil, y la principal me queda con un total de 6 carbonos, hexano. No es la única forma de nombrarlo, existe otra adyacente. Así que de momento me quedaría 3-ciclopentil, 3-etil, hexano. La forma alternativa de nombrar esto sería la siguiente: tomar el ciclo como principal y todo lo demás que sea un sustituyente. En ese caso el sustituyente tendría dos sustituyentes que se llaman etil cada uno y en la cadena principal me quedaría de 4 carbonos. Sería un butil. Este butil sería mi principal y los dos etiles serían ramificaciones de ese butil. Así que me quedaría entre paréntesis 1,1 dietil butil y dejo la principal como ciclo pentano. Ambos nombres son correctos. Lo único que se diferencia uno del otro es la forma en que lo he pensado. Usted quédese con lo que le salga más fácil. Los dos son correctos. Intenten hacer los dos que se ven ahí, los adicionales, para lograr consolidar el conocimiento. Bien, y aquí hay algo importante. Según la regla de la IUPAC, compuestos con cadenas alifáticas y estructuras cíclicas se nombran como ciclo cadena y o cadena usando unos criterios. Primero, el máximo número de sustituyentes de una cadena estructural tiene la prioridad. Segundo, se trata la unidad más pequeña como sustituyente de una cadena más grande que tiene un mayor número de carbonos. Si ven, las dos reglas se cumplen en los ciclos. Hay ciclos que tienen muchas ramificaciones y para evitar nombrar tanto de ramificación es preferible nombrar esa cadena como principal y dejar el ciclo como sustituyente. Pero también está la otra, de que el ciclo, al ser más grande,
la tomo como cadena principal. Al contraponerse las reglas, usted decide cómo lo nombra. Es decir, puede nombrar ya sea el ciclo como principal o puede nombrar la cadena como principal. Siempre que haya más ramificaciones, así como ese caso que vimos. Cuando existen sustituyentes del anillo, tengo que tener una forma correcta de nombrarlo. Como siempre ando buscando los números más pequeños, tengo que darle vuelta a la cadena para ver el lado donde queden más chiquitos los números. Así, por ejemplo, en esta cadena que está acá, yo lo puedo girar de una forma, lo puedo girar ya sea irme contando desde la izquierda hacia la derecha, o también me puedo ir contando desde la derecha hacia la izquierda. La lógica acá es que como me tienen que quedar los números más pequeños, me voy a ir hacia aquel lado donde los números me queden más pequeños. Así, por ejemplo, en este caso existen dos radicales que se llaman metil ubicados en el carbono 1 y en el carbono 3, pero alguien pudo haber contado al revés y le quedó el carbono 1 y el carbono 5. La combinación 1,3 es más pequeña que la combinación 1,5. Si de repente ustedes dudan cuál es la numeración correcta, hagan la suma y la que les deje el número más pequeño es la correcta. 1 más 3 me da un total de 4. Y en este caso, 1 más 5 me da un total de 6. Obviamente 4 es menor que 6, el lado correcto es 4. Siempre el cociente menor es el que va a ganar. Así, por ejemplo, en este caso tendríamos dos cadenas. A la hora de ver dos cadenas en la misma posición con nombres distintos, ya no queda en mis manos decir quién va a ser el primero, sino que al no poder decidirlo me voy a ir al orden alfabético. Esta cadena de acá se llama metil, que empieza con M, y esta cadena de acá se llama etil, que empieza con E. Según el orden alfabético, la E va antes que la M, por lo tanto el nombre correcto sería en el carbono 1 etil, en el 2 metil, y la principal se llamaría ciclopentano. No como aparece acá, tomando ya sea el 1 como primero y el 2 el etil como secundario. Esto estaría incorrecto. No se podría hacer así simplemente por cómo se ve, sino que cómo se llama. Si existen más de dos sustituyentes, siempre vamos a seguir la misma lógica. Vamos a ir en orden, primero en numeración, segundo alfabético. Así, por ejemplo, esta molécula que aparece acá tiene tres sustituyentes. Tiene un bromo, tiene un metil y tiene un etil. Bien, al tener los tres sustituyentes, el bromo empieza con B, etil empieza con E y metil empieza con M. La numeración por ende va a ir en orden alfabético, pero voy a empezar primero por la B, voy a seguir con el orden alfabético en la E y voy a terminar en el orden alfabético con la M. Así es que la forma correcta sería de esta forma: 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclohexano. En este caso también tengo tres sustituyentes. Tengo la C de cloro, tengo la M de metil y la E de etil. Aquí hay una dicotomía. Si bien el orden alfabético importa menos, sí importa, pero importa menos que la numeración. Así es que no me puedo ir de la C a la E y después terminar en la M. En este caso importa más la numeración. Empiezo con el número 1, sigo con el 2 y termino con el 3. 1, 2, 3. Así el nombre quedaría así en orden alfabético: 1 cloro, 3 etil, 2 metil, ciclopentano. En este caso tengo dos sustituyentes que se llaman cloro y un sustituyente que se llama metil. Obviamente tengo que empezar por los cloros, empieza la numeración más pequeña.
los dos cloros están en el carbono 1, me quedaría 1,1 dicloro, 4 metil y el ciclo sería un ciclo decano. Aquí hay otros donde se puede ver la correlación y cómo es la nomenclatura correcta. Aunque nos parezca que este bromo que aparece ahí en la parte superior tiene más predominancia, acuérdense que lo correcto es la numeración, y la numeración es la que me va a dar la clave de cómo tengo que nombrar la molécula. No puedo empezar del bromo solo porque me gusta la B del bromo. Igualmente acá aparece dos sustituyentes con numeración pequeña y después aparece el bromo. No porque esté ahí la B de bromo iría antes que la E de etil, sino que a la hora de poner el nombre sí, primero nombro el bromo, pero a la hora de numerar no. Siempre empiezo con los sustituyentes con la numeración más pequeña posible. Bien, recordemos que la prioridad siempre va a la numeración. Si la numeración no me dice cómo tiene que ser la forma correcta, paso a la segunda regla, que sería el orden alfabético. Si el número no me dice nada, paso al orden alfabético. Sin embargo, normalmente también pueden existir los carbonos quirales. Un carbono quiral es aquel que tiene una forma y puede formar un enantiómero, que son isómeros espaciales. Normalmente esto se hace mediante unas reglas que las propusieron Kahn, Inglot, Prelog. Y estos científicos, al establecer las reglas, tomaron al centro quiral como una estructura espejo, y de esa estructura espejo especificaron para qué lado tendría que dar el giro. Esta quiralidad normalmente hace que sustancias que sean isómeros en el buen sentido de la palabra, que sean exactamente iguales, tengan diferentes relaciones. Así, por ejemplo, como ya vimos, hay ciertos isómeros que le dan ciertas características a las sustancias que la pueden hacer incluso venenosas. Así, y la otra ser totalmente inocua, o bien generar un efecto positivo. Esto normalmente el cuerpo sí lo sabe reconocer, y por eso es lo importante de esto. Para esta parte les he dejado unos videos para que puedan estudiarlos y, saquen sus anotaciones para ver ese tipo de isómeros. Isómeros RS son isómeros que lo que va a pasar es que va a rotar la sustancia. Aquí hay algunos isómeros. Lo que importa aquí es la forma espacial, para ver de qué lado está girando, y en función de la importancia así se ve para dónde va la cadena. Siempre tengo que establecer la cadena a partir del carbono que no se ve, que en este caso de acá tendría un hidrógeno que está al otro lado de la cadena. El hidrógeno no se ve, no se dibuja normalmente, pero si se dibujaría, se hace así entrelineado, estableciendo que está al otro lado de la cadena. Ya viendo esto de esta forma, se puede ver que el giro va, para este caso la cadena más importante sería la más larga, que sería la de este lado. Después seguiría la cadena que va acá, y por último acabaría con la cadena que está acá, que es un metil. Si ven, el giro que da esta sustancia es de izquierda a derecha, gira para acá, gira entonces hacia la izquierda. Al ser el giro hacia la izquierda, le ponemos la S. Si el giro lo diera hacia el otro lado, sería un giro de tipo R. Ahí dependiendo cómo nos salga el giro, si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Y dependiendo de los carbonos que haya que estén girando, así también lo vamos a poner. Para este caso, la isomería iría en estos carbonos quirales. Aquí hay un carbono quiral y aquí hay otro carbono quiral. El 4 me dice que es hacia la R, que es este de acá,
y el 5 me dice que hacia la S. Esto normalmente también me genera cierta polaridad y hay dispositivos especiales para establecer cada uno de los isómeros si son R o S. Sin embargo, hay otra isomería que es un poquito más importante para este tipo de sustancias. Esta forma más importante sería entonces la de los isómeros de tipo cis-trans. A esto sí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, ya que es bastante común que las moléculas posean este tipo de isomería, que son isómeros geométricos. Los isómeros cis-trans se dan en planos. Así, por ejemplo, podemos tener sustancias de tipo cis cuando ambas partes miran hacia el mismo lado, y sustancias de tipo trans cuando las partes giran hacia el otro lado. Así, por ejemplo, tenemos básicamente un plano. Voy a dibujar este ciclo pentano de la siguiente forma, de una forma aplanada. De esta forma aplanada vamos a tener un lado que nos está viendo a nosotros y un lado que está viendo hacia el otro lado. Sin embargo, está suficientemente aplanado como para saber si algo va hacia arriba o va hacia abajo. Todos aquellos que vean para el lado de arriba van a tener una cuña gruesa. Si por el contrario miraran hacia abajo, van a tener una línea entre puntos así como la que aparece acá. Eso quiere decir que va hacia atrás del plano. Si es cuña gruesa, va hacia arriba del plano. Si es cuña entre puntitos, es hacia abajo del plano. Así, por ejemplo, yo puedo establecer si esto tiene isómero con respecto al otro. Si los dos van hacia arriba, es un isómero cis. Igualmente, si los dos van hacia abajo, también es un isómero cis. Pero si uno va para arriba y otro va para abajo, sería un isómero de tipo trans. Así, por ejemplo, el isómero que marqué en la segunda estructura con este otro, ambos ven hacia abajo, por lo tanto este es un cis. Pero el segundo que marqué con el otro que aparece una cuña, la cuña va viendo hacia arriba y el otro va viendo hacia abajo. Este con respecto a este estaría en posición trans. Entonces esta sustancia se llamaría cis-trans 1, 2, 3 trimetilciclohexano. Primero el cis, después el trans. Bien. También está la RS. La RS se ocupa más que todo cuando tenemos carbonos aislados. Por ejemplo, este de acá está aislado de este otro que se encuentra acá. Cada uno lo puedo nombrar como R o como S. En este caso el carbono 1, que es el etil, sería un giro de tipo R, mientras el 3 también sería otro giro de tipo R. Sin embargo, también se puede nombrar como cis-trans. Si ven, este va viendo hacia abajo y este va viendo hacia arriba. Entonces sería el caso de un trans. Aquí les queda una lista de ejercicios para que puedan hacer. Inténtenlo hacer. Acuérdense de que lo más importante siempre es la cadena. Si me queda una ramificación, tengo que nombrarla como radical. Así es que ya aquí les quedan estos ejercicios para que puedan hacer. Vamos a hacer uno solo para tener un poquito de idea de cómo irlo haciendo. Vamos a nombrar el primero que está acá. Si ven, la cadena más larga tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Hay dos formas que me dan 9 carbonos. Si yo tomo esta parte gigantesca que está acá como cadena, como la ramificación, me quedaría un total de 2 ramificaciones. Pero si me voy desde arriba hasta terminar allá, me queda un total de 2, 3, 4 ramificaciones. Así es que me voy a quedar de esta forma porque así aseguro que haya más ramificaciones posibles.
y me queda entonces esta ramificación. En el carbono 2 hay un metil, en el 2 también hay otro metil, en el 3 hay otro metil, en el 4 hay un propil, en el 6 hay un etil. Así es que el nombre me quedaría 6-etil. Empiezo con la E primero, después me voy a la M de metil, donde hay metil en el 2, en el 2 y en el 3. 2,2,3 trimetil. Ahora me voy al propil por la P de propil, en el 4 hay un propil, y la principal se llamaría de 9 carbonos nonano. Para terminar la clase, recuerden siempre hacer los ejercicios de las evidencias, ya que el ejercitar nos ayuda a consolidar los conocimientos. Así es que de momento me despido. Salud.